Vamos a iniciar nuestro servicio a nuestro Dios de esta tarde, hermanos, y bienvenidos a todos. Vamos a cantar cantos, oraciones y escuchar una lección que nuestro hermano Vázquez nos va a traer en esta tarde. Entonces, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón al propósito en el cual todos estamos aquí. Siempre pidiéndoles con sus teléfonos más para recordarles de apagarlos o ponerlos en silencio para todo el servicio de esta tarde. Bien, hermanos, vamos a estar de pie para empezar con una oración primeramente a Dios. Y la oración nos la va a dirigir nuestro hermano René Hernández. Vamos a orar. Bien, vamos a orar, hermanos, y llenemos nuestro rostro. Llenar nuestro rostro es una acción de humildad ante el Señor y de reverencia hacia Él. Amado Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre en esta tarde, Señor. Te damos la gracia por la oportunidad, Señor, que nos das de venir y de estar aquí, Señor, en tu presencia. Pidiéndote, Padre, que tú bendigas, Señor, todos los actos de adoración que se llevarán a cabo, Padre, en este lugar, porque son para adorarte, para alabarte y para bendecir tu santo nombre. Pidiéndote que lo recibas, Señor, como olor fragante, como perfume hacia ti, Señor, fragante, agradable, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones. Pidiéndote, Padre, que tú, Señor, bendigas a nuestros hermanos que están por llegar, que tú seas con ellos, que puedan llegar con bien. Los que no pudieron, Señor, tú conoces sus necesidades, sus motivos, sus razones. Bendícelos donde se encuentren. Pidiéndote, Señor, que tú bendigas a cada uno de cada familia representada. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que pueda recibir, Señor, la semilla tuya, ser oidores, pero también ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo, Señor, lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hay un lugar donde quiero estar, es el primer canto en el cual lo vamos a cantar en el nombre del Señor. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni
mi sol se ponga. Cuando en ocaso mi sol se ponga, gloriosa aurora veré lucir, mañana eterna que ansioso espero con mi maestro sin fin vivir. Cuando en ocaso mi sol se ponga, no irá la noche de cruel dolor. Con firme acento mi fe me dice que hay luz y dicha con el Señor. Cuando en ocaso mi sol se ponga, el rostro amado yo voy a ver de mi maestro que allá me espera, que eterna dicha vino a ofrecer. Cuando en ocaso mi sol se ponga, a los que yo amo voy a mirar, los que primero de aquí se fueron y que con Cristo voy a encontrar. Amén. Dice la última estrofa. Cuando en ocaso mi sol se ponga, a los que yo amo voy a mirar, los que primero de aquí se fueron y que con Cristo voy a encontrar. ¿Saben lo que quiere decir ese estrofa, hermanos? Quiere decir que cuando Dios nos llame de este mundo y nos llevará a la vida eterna, encontraremos a nuestros hermanos que han pasado de esta vida a la otra. Ahí veremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, hermanos y hermanas en la fe. Por eso dice el himno, qué dicha va a ser cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor y con nuestros hermanos que han pasado de esta vida a la otra. Va a ser un día glorioso. Los que aman al Señor, es el siguiente canto. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de flor, que en dulces notas de flor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, pasión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos a Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis el trono en derredor, del trono en derredor. A Sion caminamos, nuestra
nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Nación caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Vamos a estar de pie para el siguiente canto y la oración. Después del himno, nuestro hermano Fidel Cedillo nos va a dirigir en la oración. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón hasta cristianos de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos el gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos el gran vencedor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y Padre Dios, primeramente te doy las gracias porque es un privilegio, mi Dios, venir a darte la gloria y la honra. Es un privilegio, Señor, gozar de tu presencia, y sabemos que tú estás aquí porque tu palabra no miente y dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Quiere decir que aquí estás tú, Padre, y te damos la gloria y la honra y te damos las gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar aquí para darte esa gloria y esa honra que tú mereces en espíritu y en verdad. Gracias, Papá Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, dispuestos a recibir lo que tienes para cada uno de nosotros y dispuestos, Señor, para honrarte y glorificarte como tú eres digno. Te ruego, Padre Dios, que la palabra que vas a poner en cada uno de nosotros, que sea sellada en nuestros corazones, para que, Señor, la tómenos y que la háganos práctica de ella, Señor. Y te damos gracias, tú eres el único digno de la gloria y de la honra, y en espíritu y en verdad. Por eso, Padre, estamos aquí con ese propósito de alabarte y de glorificarte como tú eres digno. Gracias, Papá Dios. En tus poderosas manos nos ponemos para que tú hagas con nosotros
lo que sea tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos, mi Dios, y todo lo hacemos en el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a dejar que los niños pasen a su clase. Los niños con las maestras de 3 a 11 años. Buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Tenemos el placer de estar reunidos nuevamente este primer día de la semana y esta vez seguimos incrementando nuestro conocimiento de la palabra de Dios y meditando en ella. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Saben quién es este señor? ¿Lo conocen? ¿No lo conocieron? Bueno, este señor se llama Carl Sagan, o más o menos así. No recuerdo, no sé cómo se pronuncia bien. Este señor es un poeta norteamericano, poeta, ensayista, escritor, historiador, pero además él fue militar. Él participó en la guerra en Cuba, cuando los norteamericanos intervinieron en la colonia española en Cuba. Y fue soldado raso, no ascendió de rango, pero su notoriedad es dada en la literatura. El señor ganó 2 premios Pulitzer y de hecho tiene un Grammy a un audiolibro de él. El señor fue realmente una personalidad en cuanto a esto. Y tiene una frase que a mí me encantó, y es esta frase que dice así. Dice: el pasado vergonzoso es un cubo de cenizas calientes que quema el alma. Si vives en el ayer, sin dudas nos consumirá. Carl Sagan, o como se pronuncia, me ayudan los que sí saben inglés. Pero eso es solamente una frase que quiero compartir con ustedes, porque hoy los invito a estudiar acerca del aguijón en la carne, el aguijón de Pablo, segundo a los Corintios capítulo 12, versículos del 6 al 7, y estaremos leyendo esos 2 versículos nada más. Quiero invitarlos a buscar ese aguijón de Pablo y a buscar qué enseñanza pudiera tener para nosotros en nuestros tiempos. Y desde luego les digo, hermanos, este estudio es meramente una arista de lo que podemos descubrir acerca de este tema. Vamos a pasar al pasaje, segundo a los Corintios capítulo 12, pero vamos a leer específicamente donde Pablo cita el aguijón en la carne. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 12 los versículos 6 y 7 que estaremos leyendo allí. Y dice la palabra: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Primero los Corintios capítulo 12 versículos 6 y 7. Este texto siempre ha sido motivo de curiosidad en las comunidades cristianas, porque Pablo nunca dice qué es lo que lo atormentaba o lo que lo molestaba realmente. Y por inferencias, estudios, interpretaciones o relaciones con otros textos es que surgen diversas opiniones al respecto. ¿Saben qué? La mayoría, lo que ha predominado, al menos hasta donde yo he conocido, es que la frase, un aguijón en mi carne, probablemente quiera desear alguna enfermedad física, porque tiene mucho sentido, desde luego. Pero yo quisiera hacerme esta pregunta: ¿se refiere realmente al cuerpo Pablo en esta expresión? Y si esta expresión realmente se refiriese a otra cosa. Yo los estoy invitando en esta noche a hacer un análisis de la frase en la Biblia, y vamos a ver cómo la frase en la carne, fíjense, no en mi carne, en la carne, aparece un total de 16 veces en la Biblia. Estoy hablando de la Reina Valera de 1960, esa versión, esta traducción. 6 de ellas están en el Nuevo Testamento, y de ellas hay algunas que no se refieren al cuerpo, sino se refieren a otra cosa. Vamos a ver Romanos, el ejemplo que tengo aquí, Romanos 7:5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y aquí evidentemente Pablo, al momento de que está redactando o dictando esta epístola, porque sabemos que él no la escribió, la dictó, pues Pablo seguía teniendo un cuerpo físico.
Y él se refiere a cuando estamos en la carne, refiriéndose a una forma de vida más alejada de Dios, pero físicamente no muy diferente a la que él estaba en ese momento. De manera que no se refería a su cuerpo, sino a una forma de vida, la expresión en la carne, en este caso específicamente. Pero el texto no dice en la carne, dice en mi carne. Y es un poquito más específico. Bueno, la expresión en mi carne aparece en total de 6 veces en la Biblia, 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. De ellas, 2 del Nuevo Testamento tampoco se refieren al cuerpo físico, sino a formas de vida alejadas de la gloria y la presencia de Dios. Entonces tenemos 2 posibles rutas, o que se refiere al cuerpo realmente, o que se refiere sencillamente a una forma de vida alejada en mayor o menor medida de la presencia de Dios o de su voluntad, sencillamente. Si tenemos esto en cuenta, tenemos que ver cómo esas otras pudieran estar dando un significado diferente. No obstante a eso, no podemos obviar el hecho de que Pablo mismo nunca declaró cuál era ese aguijón, cuál era ese tormento. Así que nos queda hacer esto: definir lo que podamos entender a través de la interpretación que le podamos dar. Y tenemos 2. La primera va a ser esta: asumiendo que efectivamente se refiere al cuerpo de él, al cuerpo físico, carnal. Tenemos que entender entonces que Pablo está hablando de alguna enfermedad física. Eso es innegable. Y si se refiere a alguna enfermedad física, efectivamente tenemos que hacer notar lo que Pablo describe de sí mismo, o por lo menos lo que deja entrever acerca de la condición que él tenía en la vista. Vamos a ver que específicamente en Gálatas capítulo 4, versículos del 13 al 15, Pablo hace unas afirmaciones interesantes. Pablo dice allí, Gálatas 4, versículo del 13 al 15, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, aquí está hablando de una enfermedad del cuerpo efectivamente, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Lo vuelve a hacer un énfasis, era algo que tenía en el cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí me hace reflexionar. Evidentemente el amor que sentían las personas en Galacia hacia Pablo, hacia la obra que había hecho allí, era tan grande que estarían dispuestos a sacrificarse a sí mismos con tal de que él estuviese bien. Y cita a los ojos. ¿Saben qué? En varios debates que hemos tenido sobre este tema, ahí existe la posición de que Pablo fue sanado de la ceguera cuando fue llamado por Cristo, y Dios no hace milagros a medias, Dios hace milagros definitivos. La cuestión es que Pablo no era ciego de nacimiento, ni tenía ceguera previa antes de ser llamado. Él fue cegado con un propósito, y luego con ese propósito le quitó la ceguera. Y por el rumbo de la edad, el rumbo del desarrollo de la persona, era normal que se fuera deteriorando la vista. De manera que esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el momento de su llamado. Pablo realmente estaba perdiendo la vista, y lo confirma en el mismo Apocalipsis, en el mismo Gálatas, pero capítulo 6, él dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Doble interpretación también tiene este texto. Este texto evidentemente está haciendo un énfasis marcado en que era tan importante lo que él tenía que decir, que lo había escrito él mismo de su propia mano, sabiendo que Pablo tenía a sus discípulos que le ayudaban con la escritura, siendo él el que redactaba, el que dictaba. Pero este hizo un esfuerzo y lo escribió con sus propias manos, y tuvo que hacer notar que lo escribía con grandes letras. Las grandes letras podían tener 2 significados. Remarcaba la importancia de esto sobre el resto del contenido de la epístola, o sencillamente era que Pablo necesitaba escribir con letras mayores para poder ver. Pablo evidentemente tenía algún problema de la vista, y eso fue evidente porque él lo dice en Gálatas, en los versículos anteriores que hemos leído. Específicamente está diciendo cómo, desde el versículo 13, que es a causa de una enfermedad en el cuerpo, y en el versículo 14, que tenía una prueba en su cuerpo. Entonces, si vamos a tomar la interpretación de que el aguijón en la carne se refería a alguna enfermedad física, evidentemente tenemos que mirar hacia aquí. Tenemos que mirar hacia esa enfermedad de la vista que tenía Pablo, porque es evidente que él la hace notar.
Pero tenemos que mirar detalles acerca de qué se dice, lo poco que se dice acerca del aguijón en la carne. Es para que no se enaltezca sobremanera. Es un mensajero de Satanás. Y vamos a ver cómo Gálatas, al decir que Pablo tenía una enfermedad de la vista, o sugerir que tenía algún problema de la vista, y reafirmarlo más adelante, podemos decir lo siguiente: teniendo en cuenta el carácter de Pablo, es muy poco probable que esto se refiera al aguijón que está hablando, o a cualquier otra enfermedad física. ¿Saben por qué? Porque una enfermedad física no le fue limitante a Pablo para hacer la obra del evangelismo. Al contrario, en el caso de Gálatas, en el caso de Galacia, a causa de la enfermedad, él hizo una obra excelente allí. No lo limitó, y produjo que se llevara a cabo la obra que él tenía que hacer allí. Porque esto no lo privó de hacer las cosas, no lo privó de evangelizar, no lo privó de fortalecer y discipular hermanos. Lo ayudó a hacerlo, a permanecer más tiempo para ello. Y esto es digno de que lo analicemos. El problema de la vista de Pablo no era algo que lo impedía exaltarse desmedidamente. Al contrario, podemos ver que el carácter de Pablo desde mucho antes era una persona orgullosa. Y eso no está en discusión para nadie de los que estudia la Biblia. Una persona que se sentía pasión por lo que hacía, e incluso, habiéndose convertido al cristianismo, hablaba con pasión de lo que hacía cuando él creía que anterior al cristianismo estaba en lo correcto. Él hablaba con pasión porque defendía su convicción, lo que había conocido hasta ese momento. Podemos ver que si realmente se hubiese tomado la enfermedad de Pablo de los ojos, pues él se hubiese mofado aún más, se hubiese enaltecido aún más, incluso llegando a burlarse, me imagino a veces. Estoy hablando de una forma exagerada, porque aún con problemas en la vista, quizás hasta con ceguera, pudiera ser, pues ha hecho una obra aún más grande que la de todos los apóstoles, y no le tiembla el pulso ni la voz para hacerlo notar a todos sus compañeros, sus discípulos y a todas las personas, porque realmente esa limitación no le impidió hacer la obra. Vamos a ver algunos textos. 2 Corintios 12, el mismo contexto que estamos leyendo. Me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Le está hablando a los corintios y le está diciendo: yo merezco ser alabado por ustedes. O sea, vemos trazas del orgullo que sí había en la persona de Pablo, y habiendo también habiendo percibido, siendo testigo de lo que él tenía en la vista, de la limitación que tenía física, ellos podían dar testimonio de que aún así Pablo había sido igual o incluso mayor que los grandes apóstoles. Él lo reafirma. Primero a los Corintios, segundo a los Corintios, pero vamos a seguir leyendo acá. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. No he sido menos que aquellos grandes apóstoles. He hecho la obra que ellos debían hacer y aún más he hecho. No fue una limitante su naturaleza, o sea, su cuerpo carnal, su cuerpo natural, y los problemas que hubiese podido tener en él. Primero Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como que el trabajo de Pablo realmente era un trabajo maravilloso, de excelencia. Incluso podemos decir, y no es un secreto para nadie, que fue un trabajo incluso hasta de ejemplo para los apóstoles, porque fue a donde no se atrevían a ir, a donde no quisieron ir, a donde no pudieron llegar. Entonces, una enfermedad física no era un impedimento para que él se enalteciera. Él hubiese dicho lo contrario: aun siendo ciego, he hecho más que todos ellos. O sea, le hubiese dado un motivo, un plus, para que se enalteciera aún más por encima de la obra de los apóstoles. Por eso, hermanos míos, yo creo que Pablo no se debe estar refiriendo a nada físico ahí. La construcción gramatical, la estructura literaria que nos representa, imagino yo que sea
una especie de hipérbole, una exageración dentro de la construcción gramatical que está presentando. Es algo grande. Se me ha dado algo en mi carne que me hiere en lo más profundo de mi vida, para que yo no me enaltezca, mantenga un perfil bajo recordando. Y de eso de eso va todo esto. Otro punto a tener en cuenta, ahorita lo mencionaba. El aguijón de Pablo, el que Pablo menciona, se describe como un mensajero de Satanás. Y tenemos que tener en cuenta que no puede existir un mensajero que no porte un mensaje. Un mensaje. Un mensajero de Satanás que le abofetee, para que no se enaltezca, para que no haga eso mismo que él estaba describiendo ahí. Yo he sido más que los apóstoles. Yo he sido más, porque yo incluso vi el tercer cielo y ninguno de ellos lo pudo ver. Pero había un mensajero de Satanás, había un mensaje que llegaba a él recurrentemente, para que no se enalteciera desmedidamente, para que no olvidara su posición. Y a eso vamos, hermano. Mensajero era porque Pablo recibía una bofetada en forma de mensaje. Definiendo según la interpretación que podamos dar, vimos cómo, si definimos que un aguijón en mi carne se refiere a alguna enfermedad física, podemos ver que puede referirse a los ojos. Es una realidad, puede ser los ojos. Pero existe otra interpretación, que la frase se refiere evidentemente a la vida en este mundo, o a una vida alejada de la voluntad de Dios, o fuera de la gloria de Dios. Entonces la interpretación cambiaría. Ya no podríamos mirar a la carne de Pablo, al cuerpo. Ya no podríamos mirar a una enfermedad física. Tendríamos que mirar y describir y analizar quién era Pablo y lo que sufría Pablo. Vamos a ver que Pablo sufrió una fuerte oposición por parte de judíos, de cristianos, de falsos cristianos e incluso por los incrédulos. A Pablo se lo ponía todo Dios, por decirlo como menciona en el mundo, ¿verdad? Solamente estaba con él uno, y era Cristo, que lo había encomendado y lo había empoderado estando con él. Es lo único que hace falta, que esté a nuestro lado. Pero Pablo sufrió oposición de los judíos, le llamaban traidor. La oposición de los cristianos, no confiaban en él, temían de él. De falsos cristianos, trataban de aprovecharse de él para desacreditarlos. Y de los incrédulos, de los gentiles, también sufrió oposición porque querían matarlo. Les parecía un loco Pablo. Este hombre persigue con vehemencia a los cristianos, luego se vira y defiende con vehemencia a los cristianos. Es un loco realmente. Sufrió oposición de todo tipo. Pero Pablo en su vida, tenemos las notas de la misma escritura, Pablo fue un hombre orgulloso, con mucho orgullo. Podemos ver, hermanos míos, que de manera que la vida de Pablo, estando llena de oposición, encontró una resistencia constante a su obra, que no era de él. Ya lo decía en una de las escrituras, era Dios a través de él haciendo las cosas. Hubo una resistencia, y constantemente, hermanos, halló que una falta de su pasado era usada para atormentarle. Una falta de su pasado era usada contra Pablo para atormentarle, y él lo sabía, era consciente de ello y se avergonzaba de ello. Y vamos a ver en las palabras del propio Pablo por qué él decide no gloriarse, o incluso disminuye su euforia, su pasión, su fervor, aún destacando que él había hecho más que todos los apóstoles. Dice en 1 Corintios, estábamos leyendo el versículo 10, vamos a leer el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y aquí podemos ver una frase que normalmente pasamos por alto, aunque lo sabemos y la remarcamos. Pablo está diciendo que hace más que todos los apóstoles, pero no es digno de ser llamado apóstol. Pablo está diciendo que él hace señales, prodigios, hace obra de apóstol poderosas que dan testimonio de su obra excelente para Dios, pero no es digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué no es digno de ser llamado apóstol? Luego de engrandecer su obra y patentarla con bastante solidez, con bastante orgullo la presenta. Yo he hecho todo esto en la obra de Dios, aún más que los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Ese pasado que tuvo Pablo, y que además lo defendió con orgullo, podemos verlo, lo vamos a ver más adelante, lo atormentaba y le sacaban constantemente lo que se le oponían a él.
tú perseguiste a la obra de Dios? ¿Cómo vienes a predicar del reino que tú perseguías? ¿Cómo vienes a hablar de lo que tú matabas y autorizabas y consentías en matar? Porque si los perseguías, hoy estás con ellos. ¿Cómo es posible que tú digas que viste el tercer cielo si tú los perseguías y los matabas? ¿Cómo es posible que tú hubieses perseguido a Cristo, como le dijo el mismo Señor? Sin embargo, hoy quiere seguir a donde Él va. Hoy quiere seguir sus pasos. Vamos a ver otro texto, porque recurrentemente esto venía y se le era presentado a Pablo, y podemos ver que intentaban también desacreditarlo. Pablo era una persona con un carácter difícil y complicado, pero era seguro y firme en cada una de las cosas que hacía, siendo consciente de que todo lo que hacía, lo hacía con el objetivo, el propósito de agradar a Dios. Si él conocía que algo a Dios le agradaba de esta forma o de otra forma, pues él lo hacía de la forma que Dios lo exigía, de la forma que Dios lo pedía o de la forma que Dios lo mostró. Pero él anteriormente no se dio cuenta de que el plan de Dios se había completado, y estando ya el reino entre los judíos, él persiguió a la obra de Dios. Esto es una vergüenza enorme para Pablo. Podemos ver 2 Corintios 12, versículo 11, ya ahorita lo citamos también. Me he hecho un necio de gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que nada soy. En nada he sido menos que ellos, pero yo mismo no soy nada. Había vergüenza al final de la grandilocuencia, de la megalomanía que expresaba en su discurso. Había rastros de vergüenza, y cualquier analista literario puede describirlo e incluso explicar mejor que cualquiera de nosotros qué es lo que nota en las palabras de Pablo. Orgullo desmedido y luego vergüenza, rompiendo con la cadena de orgullo que mostraba en sus escrituras. Filipenses 3:4, van a ver cómo él hablaba incluso con orgullo de lo que vivió antes. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando nuevamente en la carne, y no se está refiriendo de su cuerpo, sino de una vida guiada por los impulsos de la carne, una vida alejada de Dios. Dice, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, pues yo más. O sea, él está diciendo, si alguno cree que tiene mérito suficiente, pues yo tengo más méritos todavía. Dice aquí, circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y escuchen esta frase que es hasta arrogante. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Como queriendo decir, más puro que los más puros de ustedes. En cuanto a la ley. Hablaba con orgullo de esto. Pablo era consciente de que él lo hacía porque pensaba que era lo correcto. Pero le avergonzaba no haberse dado cuenta en el medio del plan, cuando se estaba ejecutando el plan de salvación, de haber entrado tarde al círculo de la iglesia, al círculo del pueblo de Dios, de los santificados. Pablo sentía gran vergüenza de ello. Fíjense lo que dice el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que esa es la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Ese pasado que yo vivía con orgullo, Pablo hubiese querido borrarlo, porque él vivía con tanta pasión los mandamientos de Dios que no concebía para alguien como él, no era concebible no haber reconocido al Mesías que tanto esperaba el pueblo de Dios. Y eso es un aguijón en la vida de Pablo, que lo atormentaba y era usado para que no se enalteciera desmedidamente. Evidentemente, hermanos míos, nosotros tenemos la oportunidad de encontrar en Pablo detalles que a veces nosotros pasamos por alto entre nosotros mismos, porque somos rápidos para señalar la falta, los errores o incluso el pasado, que es de lo que trata la lección de alguien más, pero nos olvidamos del pasado nuestro. Y Pablo, siendo un hombre como era, decía, no puedo olvidar lo que he hecho en contra de Dios. Y podemos decir, bueno, es que ninguno de nosotros ha perseguido a la iglesia, pero hemos perseguido y hemos abandonado y hemos dado la espalda a Dios. Porque ¿quién de aquí puede decir que no ha cometido pecado nunca?
Incluso una persona que haya nacido dentro de la iglesia en el Evangelio, si se bautizó, ¿por qué te bautizaste? Había instituciones, había inclinaciones, tendencias a cometer pecado. Todos somos tan culpables de nuestro pasado como lo era Pablo. Lo que pasa es que Jesucristo cargó la culpa y pagó el precio de nuestro desvío, de nuestro descarrío. El ejemplo de Pablo era un ejemplo de pasión por la voluntad de Dios. Padre, ¿por qué no entré antes a esta salvación? Por favor, permite que no me saquen más eso en cara. Permíteme hacer tu obra sin esa resistencia. Eso es un golpe duro para mí porque mata mi vergüenza. Podemos ver que Pablo era celoso de la ley, anterior a conocer a Cristo anteriormente. Podemos ver que era un conocedor profundo de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, según sus propias palabras. Y podemos ver que era un defensor férreo de la ley de Moisés, de la ley de Dios dada por Moisés. Esa ley que señalaba al Mesías. Y Pablo, siendo celoso, conocedor y defensor, no reconoció el cumplimiento del plan de Dios. Para una persona moralista como lo era Pablo, eso era una vergüenza y lo atormentaba. Versículo 6, volvemos a repetir: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, Pablo sintió orgullo de su obra persecutora. Llegó a estar seguro, llegó a estar convencido de que eliminar, arrasar con los cristianos era lo correcto delante de Dios. Se saltó por completo las señales que decían que esta era la voluntad de Dios, que esta es la voluntad de Dios. Él se opuso al plan de Dios y esto le pasaba factura en su conciencia. Vamos a ver, hermanos, que el pasado de Pablo lo atormentaba constantemente. Pero, ¿qué pasado de nosotros, si nos ponemos a analizar bien, qué pasado de nosotros no es igual al de Pablo? No porque hayamos perseguido y matado cristianos, no por eso, sino porque hayamos negado a nuestro Creador y Salvador. Las personas que se deciden entregar de corazón, con un amor sincero a Dios, evidentemente tienen que reconocerse de la misma manera que Pablo. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no entré a tu camino antes? ¿Por qué durante tanto tiempo me opuse a tu obra, Señor, a tu obra en mi vida? Esta es solamente una interpretación, hermanos. Quería compartir con ustedes, porque el texto, lo repito, Pablo no lo deja claro. Solo les mostré cómo, según lo que dice la Nueva Escritura, a mí me parece que es muy difícil que se refiere a una enfermedad, porque una enfermedad no lo hubiese limitado a enaltecerse a sí mismo. A él lo iba a limitar a enaltecerse, algo que lo hiciera sentir vergüenza. Y ninguna enfermedad física, ni ningún daño físico que sufrió Pablo lo detuvo. Al contrario, le daba más fuerza y él decía: el Espíritu Santo me anuncia, me dice que donde quiera que vaya me esperan este tipo de tribulaciones, pero yo tengo que hacerlo, porque es la obra de Dios, es la voluntad del Padre. No era un proceso físico, era un proceso de conciencia, de moral propia y personal de Pablo. Vamos a ver que Dios no quitó eso de su mente. Si Pablo hubiese sido una persona que no fuese tan orgulloso, gracias a Dios que lo fue, porque para eso dejó testimonio para nosotros, quizás Dios le hubiese permitido que no tocaran ese tema delante de él, o quizás le hubiese permitido que se olvidara de su pasado, pero era necesario que lo mantuviese en su mente, para que recordase además de dónde él había salido, de dónde Dios lo había sacado, para ponerlo en un lugar más excelente. De la misma manera estamos nosotros. Nosotros fuimos sacados de un lugar de corrupción total, hayamos estado donde hayamos estado, en la condición que hayamos vivido en el mundo, y Dios nos ha puesto en un lugar aún más excelente. Dice la Escritura que nos ha hecho sentar en lugares celestes. No nos hará sentar, no, está diciendo que ya nos hizo sentar en lugares celestes. Estamos reservando nuestro puesto al seguir a Cristo allá en la presencia de Dios. Hermanos, ¿recuerdan la frase? El pasado vergonzoso es un cubo de cenizas calientes que quema el alma. Si vivimos en el ayer, sin duda nos consumirá. Por eso yo quería compartir esta frase, porque el pasado atormentaba a Pablo. Esta frase es para las personas que necesitan pasar página,
de lo que le dolía en el pasado. Pero para nosotros lo que nos interesa es ser conscientes de dónde venimos. No para vivir en el pasado, sino para vivir en Cristo, siendo conscientes de lo que Cristo hizo por mí y por cada uno de nosotros. No olvidemos que Pablo hizo obras más grandes que los 12 apóstoles. Ninguno de nosotros se acerca a ellos. Y para que no se enalteciera, para que su orgullo no lo cegara espiritualmente, pues Dios le permitió un aguijón que le recordase todo lo que él había hecho en contra de la voluntad de Dios, de eso que él tanto amaba. La conclusión de nosotros para este día, para esta lección, hermanos, no olvidemos nunca de dónde venimos y recordemos siempre el texto eje del Antiguo Testamento y muy posiblemente de toda la vida de un cristiano, porque aquí lo dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En el pasado no lo hiciste, ya que lo descubriste, por favor, haz la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que siempre cantar un himno de invitación. Y gracias, hermano, por dejar el versículo ahí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Si nosotros hemos escuchado su palabra, y hablo a nuestros visitantes, tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es de venir a los pies del Señor para salvación. Y precisamente mencioné la necesidad de siempre extender la invitación para aquellos que quieren venir a los pies del Señor. Vamos a estar de pie para cantar dos estrofas de este canto, a ti y a mí, y hacemos la invitación a usted. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Por mí, venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. Amén. Tomen asiento. Necesitamos sentirnos felices y gozosos y confiados, hermanos, que hoy, en este día, el día de reposo del Señor,
le hemos rendido a Él servicios para honra y gloria a su nombre. Dios es exaltado. Dios es nuestro Dios y nuestro Padre. Y necesitamos sentirnos confiados y contentos que le hemos rendido a Él honra y gloria en este día, todos juntos en amor. Vamos a estar de pie para cantar una estrofa de un himno y nuestro hermano Gustavo nos va a despedir con la última oración. Dios los bendiga a todos y Dios mediante, si nos da vida y salud, nos volvemos a congregar aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Nuestro Dios vive hoy. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo al mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Oremos. Poderoso Padre, nuestro Dios, nuestra oración a ti en el nombre de Cristo. Contentos y muy agradecidos, Padre, porque hoy ha sido un día en el cual tu pueblo se ha reunido. Ha glorificado tu nombre, Padre, y ha atendido tu voz, tu palabra. Ha hecho memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos traído nuestra ofrenda, Padre Celestial. Gracias por esto. Gracias porque sigues teniendo misericordia de nosotros. Tu amor, Padre, se expresa en hechos, en buenas obras. Gracias, Padre. Nuestra oración es para que esta congregación continúe, se fortalezca, crezca, Padre, en lo espiritual y lo haga en número. Oramos por nuestros hermanos ancianos, hermano Humberto, su hermano David. Ayúdalos, bendícelos y dale sabiduría, bendito Dios. Ayuda a cada miembro de esta congregación para que siempre nos veamos fortalecidos en esta parte espiritual. Pero también, Padre, aquellos que físicamente están padeciendo. Oramos por nuestra hermana Vicky, por su mamá, nuestra hermana Juanita, por nuestro hermano Tony y su familia, Padre, que han estado padeciendo una enfermedad. Asimismo, Padre, oramos por la situación de nuestro hermano, los papás de nuestro hermano Efraín, su hermana Mica y su esposo, su papá de él, su hermano Efraín, para que les ayude según la necesidad que tienen. Oramos por Sofía, esta pequeñita recién nacida, para que esté bien, Padre. Ayúdala, cuida a sus padres, a toda su familia, bendito Dios. Y gracias porque has oído las oraciones y ellas han salido adelante. En esta hora, pues, bendito Dios, ahora que nos vamos, llévanos con bien. Y que en nuestro corazón haya quedado sembrada esa palabra para ponerla por obra, Padre. Para aferrarnos más a esa vida eterna que en Cristo hemos obtenido. Y de esta forma, Padre, vencer obstáculos, cualquiera que sean, cualquier acechanza que el diablo pueda poner, nosotros firmes, constantes, creciendo en tu obra. Ayúdanos para que así se logre, así se den las cosas, con tu ayuda y con tu amor y con tu gran misericordia. Es en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que te damos las gracias y que te suplicamos todo esto. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.